Antes de comenzar te invitamos a revisar la nota original. El link se encuentra en la descripción, o si prefieres continúa viendo la videonota en formato voz sintética. La influencia de Salvador Allende en los políticos de izquierda. Pasan los años, y personajes que dañaron económica y socialmente a nuestros países, siguen manteniendo su influencia sobre nuevas generaciones de políticos, parásitos, que ven en ellos su inspiración para volver a intentar esas gestiones fracasadas, que tuvieron consecuencias lamentables sobre sus pueblos. Estoy en la oficina del presidente Salvador Allende. El ejemplo del presidente Allende marcó mi vida. Él fue un dirigente con dimensión social y con vocación democrática. Un hombre bueno, es un apóstol de la democracia. Estamos luchando por causas justas en nuestro país y para establecer una auténtica, una verdadera democracia en homenaje a dirigentes como Salvador Allende. Es por eso que en esta sección que he titulado Lobos disfrazados de corderos, buscaremos desenmascarar a estos personajes, pues a pesar de que sus intenciones pudieran ser plausibles, son los resultados los que deben juzgar su gestión como líderes de una nación. En este capítulo se presenta una semblanza acerca de Salvador Allende. ¿Quién fue Salvador Allende? Allende fue 4 veces candidato de la izquierda a la presidencia de Chile. Se podría decir que era un tipo obsesionado con el poder, obsesión que lo llevó a ganar la elección de 1970 en una reñida competencia en la que obtuvo el 36.6% de los votos. Al no haber segunda vuelta, el Parlamento escogería a Allende para la presidencia de la nación, bajo la condición de que firmase y respetase el Estatuto de Garantías Democráticas, algo que, como nos muestra la historia de Chile, jamás cumplió. Luego de rubricar el documento con su firma de puño y letra, Allende reconoció que el acto se había tratado de una simple estrategia para llegar al poder, e implementar su programa comunista de gobierno. Esta fue la primera ocasión en el mundo que un candidato marxista ganó el poder en las urnas. La izquierda, los obreros, los campesinos, los empleados, los profesionales, los técnicos, los intelectuales, triunfaron en Chile. Y en la noche de la victoria se juntaron 200.000 personas. No hubo un vidrio roto, no hubo un automóvil destruido, no hubo un adversario nuestro que pudiera decir que lo ofendimos, ni siquiera de palabra. En cambio, los sectores derrotados, la ultraderecha, ha tratado de conspirar, ha hecho todo este sabotaje desde el punto de vista económico y todavía tiene mercenarios a través de los cuales coloca bombas. Entonces, ¿dónde está la democracia? Nosotros vamos a hacer una democracia auténtica, porque va a participar el pueblo, y no una minoría como hasta ahora. Ahora, cuando un pueblo tiene conciencia de las metas que debe alcanzar, ese pueblo es capaz de sacrificio. Yo estoy seguro que el pueblo de Chile está maduro, porque ya ha entendido, y entenderá mañana, que tendremos todos que hacer sacrificio. ¿Para qué? Para sembrar para el futuro. Los 2 o 3 primeros años van a ser muy duros, pero sobre la base de un gobierno recto, moral, en que no haya privilegios y granjerías para unas minorías, el pueblo va a responder. Ese es el gran aval que tengo yo. La entereza, el patriotismo y la moral del pueblo chileno. Desde el día 1, Allende llegó a cambiar radicalmente el statu quo con una política distributiva muy agresiva. Con la creencia de que la economía tenía capacidad ociosa, el gobierno incrementó de manera desproporcionada el gasto público. Esto generó un elevado déficit que fue financiado por dinero emitido por el Banco Central. Si bien el país comenzó a crecer a elevadas tasas, la inflación se fue al cielo. Allende y su gobierno creían, y así lo hicieron, en la estatización de industrias claves. Comenzaron por la minería, en particular por la materia prima que más produce ese país, el cobre. Esto produjo incertidumbre en el sector privado. Las pequeñas y medianas empresas nunca estuvieron contempladas en la estatización, pero todos los empresarios tenían miedo de que lo mismo les sucediera, generando una abierta animadversión de la clase empresarial con el gobierno. Los culpables de los problemas que tenga el país hoy, ¿quiénes son? Durante tanto tiempo fueron los que controlaron la tierra y lo controlaron todo.
todos los problemas que podamos tener. ¡Váyanse al diablo! Y ahora nosotros vamos a construir nuestro futuro. Váyanse al diablo, que ahora nosotros somos dueños de nuestro cobre, de nuestro hierro, de nuestro salitre, de nuestras industrias fundamentales y las industrias fundamentales que nos faltan. Hay que decirle, váyanse al diablo. No vengan a engañar al pueblo humilde. No vengan con tal canto de sirena. No vengan a hacerle cuento a los obreros, a los humildes, a los explotados, porque los obreros, los humildes, los explotados, estamos unidos, estamos firmes y no nos van a volver a engañar nunca jamás. Es así. Con la verdad, con la verdad, con la verdad, con la razón, con la razón, con la razón, con la moral, con la moral, con la moral. Con una inflación cada vez más alta, que llegaría a una tasa anualizada de más de 3 dígitos, Allende también cumplió con su promesa de subir agresivamente los salarios. Esto, a su vez, alimentó más la inflación. El gobierno, entonces, comenzó a fijar precios por decreto. El resultado fue la escasez de algunos bienes. A la par, los trabajadores, azuzados por los elementos más radicales del gobierno, comenzaron a irse a la huelga. Para ese año, ya había una crisis económica que el gobierno de Allende no podía solucionar. La agitación social iba en aumento. Empresarios, iglesia, algunos partidos opositores y los militares, con la abierta intervención del gobierno estadounidense, urdieron el plan para derrocar a Allende. Fue así que la Cámara de Diputados firmaría un acuerdo para remover al jefe de Estado, respaldado por el accionar de las Fuerzas Armadas el 11 de septiembre de 1973. Este convenio fue, en ese entonces, aprobado por 81 diputados de la Cámara, esto es, aproximadamente 2/3 de la misma. El acuerdo, aprobado por casi 2/3 de los diputados, 63,3%, acusaba al gobierno del presidente Allende de 20 violaciones concretas a la Constitución: amparar grupos armados, torturar, detener personas ilegalmente, silenciar a la prensa, manipular la educación con doctrina, limitar la posibilidad de los ciudadanos de salir del país, confiscar la propiedad privada, violar las atribuciones del Poder Judicial y el Congreso, con el objetivo de aplicar su dictadura comunista en Chile. Antes que ser glorificado por sus intentos de imponer un régimen al estilo cubano, Salvador Allende quizás debiera ser recordado como un ferviente portador de arbitrariedad y promotor de graves atropellos contra la Constitución chilena de aquel entonces. Durante su presidencia, la nación recobró la senda de la miseria social. En definitiva, Allende consolidó un programa económico que asistió en la destrucción de la nación chilena, tanto a nivel socioeconómico como institucional. En septiembre de 1973, la revista británica The Economist escribió respecto del fin del mandato de Salvador Allende: la batalla parece apenas haber comenzado. Con la mayoría de los canales de comunicación de Chile con el mundo exterior aún restringidos, es difícil tener una idea más completa de la violencia que aparentemente continúa. Pero si una sangrienta guerra civil comenzara, o si los generales que ahora controlan el poder deciden no llamar a nuevas elecciones, no habrá duda alguna respecto de quién tiene la responsabilidad por la tragedia de Chile. La responsabilidad es del Dr. Allende y de aquellos en los partidos marxistas que aplicaron una estrategia para controlar el poder total, al punto que la oposición perdió las esperanzas de controlarlos por medios constitucionales. Su mandato terminó el 11 de septiembre de 1973, al igual que su vida. Esa misma tarde, Salvador Allende tomó el fusil de asalto AK-47 que le había regalado Fidel Castro y que llevaba una placa grabada que decía Salvador Allende, de su compañero de armas, Fidel Castro. Allende lo colocó bajo su mentón y se suicidó, sin ser juzgado y sin asumir que él fue el único responsable de la caída de su propio gobierno, en el preciso momento en que se declaró en contra y en rebelión de la mismísima Constitución de la República que había prometido defender. Así terminó, de manera trágica, el primer gobierno marxista elegido democráticamente. Visita las listas de reproducción. Suscríbete.